Muy buenas a todos, llevo mucho tiempo sin publicar un vídeo, pero es que he estado muy liado. Tampoco ha habido muchas novedades de Pathfinder, ni en general de muchas cosas, pero ya por fin os puedo hablar de el gran cambio que ha habido, o que va a haber en Pathfinder el mes que viene, y es este Pathfinder Remaster, podemos decir Pathfinder 2.5, que va a ser el mes que viene con el Player Core y el GM Core, que os voy a explicar ahora mismo. Para que no lo sepáis, el Pathfinder Remaster es algo que Paizo anunció a principios de año, más o menos, si no recuerdo mal, con toda la debacle de Wizards con la OGL y todo esto que querían hacer. Entonces Paizo, junto a otras editoriales, han creado la Orc, que es una OGL diferente, que es independiente, es decir, ninguna empresa, digamos, tiene control sobre ella y que permite a todos los autores pues, crear utilizando esta OGL. Paizo, para poder cortar totalmente con la conexión que tenía con Wizards, ha decidido que ese Pathfinder 2, aunque tiene muy pocas cosas de, digamos, Dungeons and Dragons, ha querido cortar totalmente, eliminando pues, ciertos nombres, cómo funcionan ciertas cosas, y aunque ya no estaba ligado a la OGL como tal, pensaban que podía tener algún problema. Entonces por eso han creado este Pathfinder Remaster. Además han aprovechado para coger todo el feedback que llevan teniendo estos años para hacer libros que sean de una forma de entrar al juego mucho más amena, mucho más sencilla para todos aquellos que quieren empezar a jugar y que tienen miedo de ese primer manual, ese manual de reglas de 600 y pico páginas, ¿no? Entonces en este vídeo os voy a comentar un poco tanto lo que vamos a ver en el Player Core como el GM Core y las diferencias que va a haber. Y voy a ser totalmente contrario a lo que cualquier streamer haría, o youtuber, lo que sea, que es, os voy a contar ahora las conclusiones, luego os lo voy a decir en el vídeo, no os lo voy a decir al final, y lo que me ha parecido. Yo os agradezco si veis todo el vídeo, ¿vale? Pero por si acaso, me gustaría deciros porque ha habido mucho miedo en plan de, todo esto lo que he comprado ya no funciona, no va a servir para nada. Mira, es totalmente retrocompatible. De hecho, he tenido problemas cuando he estado leyendo los dos libros nuevos de ver qué diferencias había, quitando las más obvias, pero he estado viendo, de hecho algunas comparaciones página con página de cada manual, y me ha costado ver diferencias. ¿Qué significa? Que los que ya sabéis jugar a Pathfinder vais a seguir podéis seguir usando los mismos libros sin ni siquiera coger estos cambios y meterlos en vuestras partidas o en las aventuras, o podéis hacer el cambio. De todas formas, como sabéis, en Archive of Nethys es una web donde todas las reglas de forma oficial, es decir, Paizo dice, esto es oficial, las tenéis colgadas y las podéis consultar de forma gratuita. Es decir, que si no queréis compraros los libros que los tenéis, no los compréis, no hace falta. Yo los voy a comprar porque soy así, porque me encanta Pathfinder y porque creo que son unos libros que están muy bien como lo han hecho. Entonces, lo primero que vamos a encontrar en estos dos libros es la forma en la que están estructurados y está todo explicado porque es perfecto. Es decir, creo que Paizo ha hecho un gran trabajo en hacer unos libros que a las personas que ya conocemos Pathfinder no nos sea necesario o veamos cosas que ya nos suenan, sabemos jugarlas, pero para que la gente nueva que no conoce va a estar muy bien explicado, va a estar muy bien estructurado, no te vas a perder, cada capítulo está muy bien ordenado en cada sección y tienen ejemplos para todo, para que sepas cómo funciona todo, que eso es lo que más me ha gustado, todos los ejemplos que han metido. Entonces, voy a empezar a comentaros sobre el Player Core. Tengo aquí mi chuletilla, entonces os voy a decir las cosas que va a haber. Lo primero, estos libros va a haber, el Player Core 1 es el que sale ahora, el Player Core 2 va a salir, si no recuerdo mal, en verano del año que viene. Luego el bestiario, el primer bestiario Core, creo que se llama, no recuerdo cómo se llama, creo que sale en primavera. Vale, entonces, en el Player Core vamos a encontrar las clases que os voy a comentar, sobre todo, y ciertas ascendencias, que lo que han hecho es han unido lo que aparecían en otros manuales, por ejemplo en el Advance. Entonces han hecho que, si tú por ejemplo quieres jugar a un guerrero, todo lo que exista del guerrero lo tienes en este Player Core 1, no va a hacer falta que te compres otros libros, ¿vale? Entonces lo que han hecho es eso, han unido, entonces un jugador solo va a necesitar comprarse pues si quiere jugar a ciertas clases. Entonces, los capítulos, os voy a decir así un poco, no voy a entrar en uno por uno todas las cosas, pero sí os voy a comentar lo que vais a encontrar en cada uno de ellos.
El primero es el capítulo de introducción, que es cómo jugar. Esto es bastante similar al que teníamos en el libro anterior. Cómo jugar, cómo crear un personaje. Luego aquí han metido Golarion, nos cuenta un poco cómo es este setting, ¿no? Este mundo. Nos habla de idiomas regionales y religión. Así un poco en grandes rasgos esto es lo que vamos a encontrar. Cosas importantes. Vamos a ver, cuando nos hablan de todos los conceptos, ¿no? Porque todos los conceptos que vamos a encontrar del sistema en el libro, va a estar muy bien destacado. Hace muy buen uso, digamos, de las fuentes, la negrita, la cursiva, el subrayado, las cajas de texto, todo para explicarlo todo para que no nos perdamos. Eso está muy bien, parece que ha hecho un gran trabajo con esto. Algunas cosas que han cambiado, por ejemplo, en el crear personaje, es que ya no, los atributos ya no se llaman así, es decir, los ability scores ya no se llaman así, son atributos. Por ejemplo, los boosts que teníamos, es decir, cada vez que elegíamos una característica, un atributo, pues si subía +1, +2, ahora va a haber un ability boost o un partial boost, dependiendo de si ya tenemos 18. Luego también el gran cambio que hay, y os lo digo aquí porque es la hora de crear personajes, es el alineamiento. Ya no hay alineamientos en Pathfinder, los han quitado los alineamientos, entonces lo han cambiado con edicts y anacemas, que no sabría cómo traducirlo, que básicamente es qué hace, qué códigos sigue vuestro personaje, ¿no? Códigos buenos, entre comillas, es decir, qué hace y qué tiene prohibido hacer, qué es lo que no haría nunca, ¿no? Entonces así no existen alineamientos, pero sí al final nos permite que haya una escala de grises, ¿no? Que al final no haya como tal un mal, un bueno, pero sí es verdad que ciertas criaturas, cuando esto lo veremos sobre todo en el bestiario el año que viene, siguen siendo afines a su plan. Es decir, los que son diablos pues van a ser como legal malignos, entre comillas. No van a ser legales malignos, pero sí que van a tener esos edicts y esos anacemas, va a estar muy ligados a ellos. Entonces probablemente tenga que ver con cosas legales, con contratos y tal, ¿no? Y anacemas, por ejemplo, romper contratos. Me he inventado, ¿vale? Luego, como digo, está muy bien. Luego la parte de Golarion, porque no nos hace un recorrido de todo, pero sí nos habla de cómo es este mundo, las diferentes regiones, y una cosa que me ha parecido maravillosa es que además de contarnos una breve descripción de cada región, nos dicen la temática de esa región. Si es, por ejemplo, una temática pues gótica, siniestra, tal, si es imperialista, si es de cualquier manera. Para que luego nos den un concepto de ejemplos de personaje de estas regiones. Entonces ya nos ayuda mucho porque, por ejemplo, cuando queremos jugar un setting, si no conocemos el setting, no sabemos, podemos decir, vale, mi personaje es de aquí. Es como, vale, pero no sé nada de esto. Pues aquí nos van a dar 3 o 4 ejemplos de personaje de cómo sería un personaje de esta región. Entonces nos ayuda mucho a la hora de crear un personaje y de meterlo en Golarion. Eso está muy guay. Luego las religiones, así que aquí han cambiado lógicamente por el tema de los alineamientos. Entonces, ahora las deidades, digamos que tiene eso, sus edicts y sus anacemas, ¿no? Las cosas que harías y las que no podrías y que la deidad se cabrea. Y luego tenemos igual la fuente, es decir, si cura o daña. Y luego aquí tenemos una cosa que es la Sanctification, que os lo explicaré en el tema del clérigo. Y es cuando un clérigo se puede santificar dependiendo de lo que le permita el dios. En plan, puede ser holy o unholy, en plan divino o profano, por ejemplo. Luego pasamos al capítulo de las Ancestris. Ahora las han cambiado un poquito. Aquí en estas Ancestris vamos a encontrar los enanos, los elfos, los gnomos, medianos, humanos, lesis y los orcos. Aquí vamos a encontrar todos los feats que teníamos tanto en el Advance, como no sé si hay de otros libros más, y del Core. Aquí todo metido. Y luego con sus herencias, lógicamente. Han metido los lesis, por ejemplo, porque muchos druidas se hacían lesis y los orcos porque muchos bárbaros, creo que eran bárbaros o guerreros que se hacían orcos, entonces los han metido aquí. Y luego, como ascendencias versátiles, han metido el Changeling, que es esta mitad hada, y los Nephilim, que los Nephilim son los nuevos Ifrit y Asimar. Pero son los Nephilim, tú cuando empiezas a ser un Nephilim, tu feat de nivel 1 es un feat de Lineage, creo que se llama, y es lo que te hace que seas, digamos, afín a uno de los diferentes planos de alineamientos que existían antes, ¿no? Entonces esto lo que te da es el rasgo de ese plano. Luego pasamos a las clases. Las clases las he estado viendo. Y hay algunos que... A ver, esto quiero deciros ya. Seguro que hay cambios que se me han pasado por alto. Es decir, he leído el libro, pero no lo he leído todo palabra por palabra. Es decir, por ejemplo, los hechizos no he visto palabra por palabra. No sé cuáles han cambiado. Algunos sí, pero me refiero a que seguro que hay cambios que se me hayan saltado. A mí me haya saltado, pero estos son como los más básicos que he visto. Las clases del bardo, bueno... el bardo no tiene cambios que yo haya visto, pero sí es verdad que está muy bien estructurado, muy bien explicado, por ejemplo, el tema de las musas. Está muy bien, es decir, la forma en esa sección... Visualmente, para el lector va a ser muy fácil encontrar las cosas y esto es una cosa que han hecho en todo el libro, como os he comentado. Pues el bardo esto. Luego el clérigo lógicamente sí que tiene cambios por el tema de hecho del alineamiento, ¿vale? Entonces, lo primero es eso. El clérigo cuando elige la deidad, pues lo mismo que
antes tenías que te podía dar la fuente divina de heal or harm, dependiendo del tipo de deidad. Y aquí pues tenemos la santificación, que si nuestra deidad nos permite santificarnos, podríamos santificarnos. ¿Y qué significa? Que si nuestra deidad nos da el trait Holy o Unholy, cuando nos santificamos nos vamos a santificar y vamos a elegir uno de estos, si tenemos la opción de elegir. Hay algunos que ni siquiera podemos elegir, tenemos que ser Holy o Unholy, y algunos ni siquiera tienen, creo. Entonces, ¿esto qué hace? Que en ciertos hechizos, en ciertas habilidades, vamos a poder utilizar este trait. Este trait lo que hace es que a las criaturas que tengan el trait contrario les va a afectar más. Es decir, nosotros estamos santificados como holy, como sagrados, y utilizamos en algún hechizo el trait holy, a las criaturas que sean unholy les vamos a hacer más daño o más efectos. Luego han cambiado otra cosa, porque había un problema con el clérigo, y es a la hora de elegir sus atributos, el tema de la carisma y la sabiduría, porque al final te obligaban un poco, aunque en función de los hechizos y tal, pues el clérigo se dividía, entonces no podía especializarse, digamos, en un atributo. Entonces lo que han hecho ahora es que el tema de la cantidad de hechizos de heal or harm que tenemos en cada nivel no va a depender del carisma, sino va a depender del nivel que tengamos. Por ejemplo, a nivel 1 vamos a tener 4, a nivel 5, 5 y a nivel 15, 6. ¿Vale? Estas son la cantidad de estos hechizos adicionales que tenemos para poder lanzar heal or harm, dependiendo de lo que sea nuestra fuente divina en función de la deidad. Y ya está. Luego, el druida. El druida, lo que he visto que lo único que ha cambiado es que ya el utilizar metal no es un anacema, es decir, ya no pierdes tus habilidades y tal por el metal, básicamente porque a raíz del Rage of Elements, del nuevo manual, pues el metal es un nuevo plano. Es decir, yo creo que a base de eso lo que han hecho es que el druida pues ya puede utilizar cosas metálicas. Bueno, también os digo que en general creo que en algunas de estas clases pues han tenido más proficiency, es decir, con ciertas armas las han aumentado, pero no estoy muy seguro de cuáles son, no me acuerdo. Luego, el guerrero, creo que en este caso sí que tiene alguna cosa de las armas, no me acuerdo, pero lo que ha cambiado así, que es una cuestión de nombre, es el ataque de oportunidad, ahora se llama Reactive Strike, para que tenga un poco sentido con todas las acciones que tenemos en Pathfinder. Luego pasamos al Ranger. El Ranger, algunas de las cosas que han cambiado, es que tiene el Warden Spells. Que el Warden Spells son, en ciertos feats nos van a dar unos hechizos, que son básicamente hechizos de foco. Focus Spells, y que vamos a poder lanzar, y bueno, que los llaman Warden Spells. El Rogue pícaro, no he encontrado ninguna diferencia. Seguramente haya algo, pero no la he visto como tal. La Bruja. La bruja sí que tiene bastantes cambios. La bruja, una de las principales cosas que yo también había visto, es que el patrón de la bruja no se utilizaba mucho en la clase como tal. Es decir, que el concepto como tal del patrón se quedaba muy simple y no le daba lo que era muy guay en la bruja, ¿no? El hecho de que tú sirves a un ente superior misterioso que no conoces, pero luego mecánicamente era muy simple. Entonces lo que han hecho ahora han hecho que la bruja que tenga más sentido con ese patrón. Entonces ahora el patrón es un concepto, es una entidad que nos da varias cosas. Primero nos dice qué tipo de lista de hechizos vamos a utilizar. Luego nos va a hacer proficiency en una skill, dependiendo del patrón. Y tenemos luego la Initial Lesson. La Initial Lesson lo que hace es nos da un hechizo de focus, que es un hex, una maldición, y luego un hechizo adicional. Y luego nos da una habilidad de nuestro familiar, porque todas las brujas tienen un familiar. Esta habilidad lo que hace es que cuando nosotros vayamos a lanzar un hex, o lo vamos a mantener, el familiar va a hacer cosas. ¿Vale? Por ejemplo, si no recuerdo mal, uno que tiene que ver con el hielo y con el frío, un patrón que tiene que ver con eso, creo que, si no recuerdo mal, cuando tú lanzabas el Hex o lo mantenías, el familiar hacía a su alrededor un área de frío como que congelaba el suelo, creo recordar, ¿no? Entonces digamos que vamos a tener una mejor vínculo con el patrón, con el familiar, y van a hacer más cosas, que es bastante guay. Luego además, en este caso nuestro familiar va a tener dos aptitudes adicionales. A diferencia de los familiares corrientes, en este caso vamos a tener la del patrón, es decir, esta habilidad que nos da el patrón familiar, y una más, adicionales a las que tenemos por ser los familiares como tal, ¿vale? Y así un poco creo que esto es lo de la bruja. A lo mejor me he dejado algo. Luego, el mago. Lo más importante del mago, creo que tiene ahora proficiency con algunas armas simples, o las armas simples, si no recuerdo mal. Y luego, sobre todo, la eliminación de las escuelas de hechizos.
Ya no existe como tal la escuela de transmutación, de ilusionismo, de abjuración, nigromancia. Ya no existen, ya las han quitado. Es decir, los hechizos ya no van a tener este trait. Sí es verdad que el de las ilusiones sí, por cómo afectan al juego, pero no existe. Que han hecho una cosa que mola mucho más, y es que las escuelas están basadas un poco en escuelas que tienen lógica en el mundo. Entonces, a lo mejor tú vas a ir a una escuela, me lo invento porque no me acuerdo, la escuela de la escritura arcana. Entonces, un mago que haya estudiado en la escuela de escritura arcana va a tener una lista de hechizos que tienen que ver con símbolos, con runas, con sigils, con cosas así, ¿vale? Otra que a lo mejor tiene que ver con la mutación, pues van a ser muchos hechizos de poliformismo y cosas así, ¿no? Por ejemplo. Entonces es una cosa guay porque al final a mí me gusta porque te permite, si tú tienes tu setting o juegas en otro setting, crear escuelas muy ligadas a este setting. Por ejemplo, escuela de magia de sangre. Pues ahí tienes, ¿no? No tienes que ser... Pues ahora un hechizo de transmutación, un hechizo no sé qué. No, tienes escuela de sangre y vas a elegir la lista de hechizos que tenga que ver con eso. Entonces eso me parece que es muy guay. Y hasta aquí las clases. Luego pasamos a las skills. Las skills en general no han cambiado mucho, que ya he visto. Creo que hay alguna cosa que ha cambiado, pero no me acuerdo ahora muy bien. Pero sí que he visto algunas cosas que es lo que yo he ido ahí a fijarme. El crafting, porque el crafting en Pathfinder tenía sus cositas, lo han cambiado, lo han reducido a 2 días, que está bastante bien. Al final te permite a la hora de jugar aventuras, pues lo han reducido, lo han explicado muy bien. Es decir, las skills está todo súper bien explicado. Y ejemplos, y lo mejor de todo, el Recall Knowledge y el Lore. Porque es una cosa que era muy difícil a la hora cuando un jugador hacía una tirada, el máster también cómo lo gestionaba. Esto luego también en el GM Core os lo comentaré. Entonces aquí lo que han hecho es, tú cuando haces un Recall Knowledge, lo que haces es hacer una pregunta. Tú haces una pregunta que quieras saber sobre este tema. Y el Lore igual, solo que el Lore es un tema muy específico. Entonces te explican, hay como una especie de diferentes ejemplos de tipos de preguntas que harías en función de lo que quieras saber. Si es un tema, si es una criatura, si es X cosas. Por ejemplo, me gustaría saber las debilidades de esta criatura. ¿Vale? Entonces es una forma mucho más fácil de guiarte, porque antes sí es verdad que era un poco a libre interpretación y era un poco complicado saber gestionar tanto para el jugador como para el máster. Luego pasamos al capítulo de equipo. Aquí en el equipo en general han incluido... está todo, sobre todo el equipo común, ¿vale? Todas las cosas mágicas se han ido al GM Core, porque al final es el que va a gestionar cómo le da eso a los jugadores. Entonces aquí tenemos un montón de equipo. Lo guay es que han metido ciertas cosas que eran complicadas, como por ejemplo... En Pathfinder a la hora de jugar, el tema de las acciones sigue los objetos, de qué cuesta sacar un objeto, beberte una poción, cambiar la empuñadura de una mano a otra, o... Eso son cosas que al final era difícil. Entonces aquí hay una parte que es, digamos, como el manejar ciertos objetos, que es una sección en que está todo muy bien explicado, las diferentes cosas que puedes hacer, con qué objetos los harías y qué tipo de acciones te llevarían. Si es de manipular, es una acción, etcétera, etcétera. Entonces está muy bien explicado eso. Luego otras cosas que han incluido el equipo son las assistive items, no sé cómo se dice eso. Que básicamente es, si tienes, por ejemplo, necesitas una silla de rueda o algo que te ayude a manejar. Que esto es una cosa que aparecía en el bazar. ¿En bazar? El Gran Bazar, que no me salía. En el libro Gran Bazar aparecían muchos objetos que aparecen aquí. Luego... pasamos a los hechizos. Los hechizos, lo principal que han cambiado es, aparte de muchos nombres que han cambiado, aunque siguen haciendo lo mismo, pero han cambiado, luego también han cambiado la forma de... el formato a la hora de leerlo. Entonces, ahora cuando ves un hechizo ya te dice la cantidad de acciones que necesitas para lanzarlo o a lo mejor dependiendo de las acciones que uses, qué va a hacer o qué no va a hacer. Luego también otra cosa que está muy guay es si... te pone directamente en el principio si esto está targeteando a armadura, si es una salvación. Entonces ya simplemente al mirarlo de primeras, porque muchas veces a mí cuando yo jugaba le decía a mis jugadores, ¿contra qué tiras? ¿Qué es? Entonces tenía que leer todo el texto en plan de, ay, sí, es una salvación, sí, no, pues aquí de primeras lo lees, ¿vale? Eso está muy bien. Y luego una cosa que ha cambiado, y es claro, como han quitado los alineamientos, ahora ciertos hechizos, bueno, y objetos y tal, pero sobre todo hechizos, afectaban a ciertos alineamientos de una manera u otra. Entonces han metido aquí un tipo de daño que es el daño de espíritu. Y el daño de espíritu lo que hace es que afecta directamente al espíritu de la persona, del ser. Entonces afecta de cierta manera diferente. Sobre todo en estos hechizos de alineamiento que van con Spirit Damage, aquí es cuando el clérigo puede meter el Holy on Holy
en este tipo de hechizos. Sobre todo lo que más he visto es que en tanto el tema de la simplificación entra mucho en juego, es en todo lo que tenga que ver con hechizos o cosas que utilicen daño de espíritu. Y luego el último capítulo es de jugar el juego, de cómo se juega el juego, del tipo de acciones, cómo es el combate, cómo es la exploración, muchos ejemplos para que todo quede muy clarito. Y muy bien, son unas 400 y pico páginas de libro, han reducido 200 y pico, no está mal y viene muchísima información, así que está muy bien. Luego pasamos al GM Core. El GM Core, en general, tiene pocas novedades, entre comillas, porque básicamente el libro del Game Mastery Guide de Pathfinder 2 estaba muy guay porque te daba muchas cosas. Ahora lo que han hecho es, han metido otras cosas. Por ejemplo, el primer capítulo es jugando el juego, es decir, explicar de cómo vas a llevarlas, cómo vas a dirigir los diferentes encuentros, es decir, en la parte del jugador es cómo lo juegas, en la parte del director es cómo los diriges, ¿no? Eso está muy bien. Luego una parte que me ha gustado mucho es el tema de las dificultades, las tablas de las dificultades, cómo darlas, cómo en función de qué situaciones, el tema del recall knowledge, como he dicho, aquí viene muy bien explicado todos los ejemplos para que sea muy sencillo utilizarlo y saber cómo dar estas dificultades a las diferentes situaciones o diferentes preguntas o cosas que ocurran. Luego pasamos al tema de construir partidas, building games, que es un poco si quieres hacer una campaña, si quieres hacer una aventura, si quieres hacer un encuentro, cómo los diseñas, cómo afecta las diferentes los ambientes, los environments, que es que ambientes me suena fatal, y luego reglas opcionales. Una cosa importante también es que aquí viene la hora de cómo crear criaturas, cómo crear peligros, cómo crear mundos. ¿Vale? Importante aquí es que meten también el tema de los vehículos. Los vehículos que aparecían en otro libro, que no me acuerdo ahora mismo cuál, los han metido aquí. Ahora aquí en el GM Core vamos a ver también vehículos y reglas para utilizar vehículos. Luego pasa el Age of Lost Omens, es decir, había un capítulo en el Pathfinder 2, en el primer libro que hablaba de Lost Omens, ahora lo han metido aquí en la parte esta del GM, que es lo que tiene lógica, al final es el que va a dirigir aquí las partidas. Todo está muy bien explicado, cómo te ponen ejemplos de cómo se leen las estadísticas de una ciudad, de diferentes localizaciones, y luego la parte de los planos está muy bien, los planos también se han renombrado. Ah, una cosa que no he dicho antes. Bueno, sí lo he dicho, que se han renombrado muchas cosas. Vale, pues aquí sobre todo en los planes hemos visto que se han renombrado algunos. Y está muy bien porque nos pones todos los planos con sus cajas de estadísticas para que de un vistazo las sepamos cómo funcionan. Y la verdad es que eso está muy guay. El tema de los subsistemas, es decir, si queremos utilizar tema de puntos de victoria, influencia, reputación, exploración por hexágonos. Bueno, aquí están los vehículos, me he confundido. Y luego está el tema de los objetos mágicos. Han metido todo lo que había en el Player Core de objetos mágicos, lo han metido aquí. Entonces aquí tenemos todo, desde armas y armaduras, alquimia, materiales, temas como los talismanes, objetos inteligentes, artefactos, etc. Como veis, es decir, para mí Paizo ha hecho un trabajo increíble. Increíble. Como he dicho al principio, si los tenéis y no os importa gastaros el dinero, yo los compraría, porque va a estar muy bien. Sobre todo de la forma en la que está manejada la información, porque yo, aunque utilizar los manuales a veces, y me lo supiera, aún así hay veces que me costaba encontrar la información. Pero es que en este libro está muy bien estructurado, es lo importante. Si eres un jugador, creo que solo te compres el Player Core es suficiente. Y encima, si tienes las ascendencias o las clases que quieres jugar ahí, pues ya, perfecto, no necesitas comprarte nada más. ¿Que no queréis comprarlo? Pues mira, como he dicho, tenéis las reglas en Archive of Nethys. Y estoy 90% seguro de que Paizo va a publicar una errata donde estarán las principales cambios. A lo mejor no está todo, pero van a estar los principales cambios. Ya sacaron uno hace un mes o así de los principales cambios que íbamos a ver, si quieres jugar ya, a raíz del Rage of Elements. Creo que van a sacar otro en el que no hará falta comprarlo. Entonces, os lo dejo a vuestra libre elección. Yo ya he dado mi opinión básica de estas cosas. Como sabéis, he podido hacer esta review porque Paizo me manda los digitales. Desgraciadamente no me manda los libros porque de allí es muy caro, pero me mandan los PDFs para que os pueda hacer esta review como siempre. Y ya está. Dejadme vuestras opiniones como siempre en los comentarios y os diría de suscribiros y todas esas cosas, pero bueno, ya lo sabéis. Estamos en el 2023, eso ya no se sabe.
Ya se sabe, quiero decir. Y bueno, intentaré hacer más vídeos. Posiblemente haga un vídeo, un directo dentro de relativamente poco, entre comillas, relativamente poco, para contaros mi vida. Eso en el tema del rol, ¿no? Porque ha cambiado mucho a raíz de Nexadia, a raíz de un futuro trabajo que os podré comentar. Así que nada, espero que juguéis muchas aventuras y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.